línea para conversar con nosotros el profesor y querido amigo de este programa, Héctor Casanueva, profesor investigador en Historia y Prospectiva de la Universidad de Alcalá de Henares, y es director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y es embajador de Chile. Mirá cuántas cosas ha hecho, a quien nosotros sencillamente y en forma cálida le decimos: ¿cómo estás, Héctor? Buen día. Buen día, Herminia. Pues muy bien y vamos, muchas gracias por esa presentación tan generosa, siempre con esa cálida recepción que tú tienes a tus invitados. Así que aquí estamos disponibles para lo que tú quieras. Bueno, lo primero, mañana Chile tiene una parada más que interesante, ¿no? Para ver si en el plebiscito, tu país natal, si, bueno, está de acuerdo la gente, que pareciera que no, pero te escucho a vos, en aprobar esta nueva Constitución Nacional para el pueblo chileno. Sí, bueno, la situación se presenta compleja, como tú sabes, y hasta cierto punto también incierta, porque si bien es cierto, las encuestas, prácticamente todas, están dando por ganador el rechazo al nuevo texto constitucional que fue elaborado por la Convención, hay un margen todavía ahí entre el margen de error y los indecisos, y además la incógnita que genera el hecho de que para esta votación el voto es obligatorio. Claro. Por lo tanto, se supone que por lo menos 1,5 millones o hasta 2 millones de personas que no han votado antes, cuando era voluntario, van a ir a votar. Entonces, esa es una incógnita, porque ese segmento no es muy fácil de medir en las encuestas, y eso lo han reconocido todos los directores de las oficinas de encuestas. Así que, ¿cuál es el pronóstico más probable? Se supone que ganaría el rechazo al texto, pero por un pequeño margen, lo cual evidentemente abre un horizonte muy complejo de incertidumbre, como digo, tanto entre los partidarios de rechazar el texto como entre los partidarios de aprobar el texto. Y eso le genera al gobierno de Boric, que es un gobierno que todavía podemos decir que se está estrenando, ¿no? Claro. Porque recién asumió en marzo. Es un gobierno que va a tener que tener mucha cintura política, porque además, y con esto termino mi primera introducción, tiene que implementar cualquiera de los dos acuerdos de decisiones, rechazo o apruebo, va a tener que implementarlo con el Congreso Nacional, que es el encargado de hacer los ajustes o de generar un nuevo proceso en caso que gane el rechazo. Ahora, la incertidumbre. Ahí te demoro un minuto, Héctor. En el Congreso Nacional, que también fue votado cuando se supo conseguir esta nueva Constitución ad referéndum, está con mucho más gente. No te oigo, Herminia. Digo, el Congreso Nacional tiene más votos o tiene también allí equidad de votos, no necesariamente de la política, ¿verdad? Bueno, me parece que se ha cortado, María. Bueno, 8... Perdón, ahí te escuchamos, ahí retomamos, sí, Héctor. Sí, Héctor. Bueno, no sé si me escucharon la última parte o... Sí, te preguntaba yo sobre el Congreso, cómo viene el Congreso para cualquiera de estas dos instancias. Claro, y bueno, tenemos un Congreso electo el año pasado que está empatado prácticamente entre lo que serían las fuerzas políticas de apoyo al gobierno y consecuentemente de apoyo al texto constitucional nuevo, y las fuerzas que están en contra del gobierno, que son oposición y que no están de acuerdo con el texto. Entonces,
es un tema muy complejo, como decía, que va a tener que requerir de mucha cintura política del presidente, sobre todo Gabriel Boric. Claro. Bueno, y ahora contanos sobre esta conferencia que se va a realizar en la ONU, ¿no? En un mundo sin diálogo, en un mundo dividido, en donde el presidente de la ONU está pidiendo a boca en jarro, como última posibilidad real, que se trate y que haya un compromiso para asumir de alguna manera la situación tan grave que está viviendo el mundo. Sí, efectivamente, Piña, ya se inaugura dentro de poco la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, y con un llamado dramático, efectivamente, de Antonio Guterres, que es el líder, el secretario general de las Naciones Unidas, porque aquí pasa lo siguiente, querida Herminia. Por una parte, estamos viviendo como una especie de tragedia griega, en que todos los actores, ya sabemos cómo son las tragedias griegas clásicas, ¿verdad? Todos los actores cumplen un rol para que se produzca un desenlace trágico, porque esa es la obra es así. Y aquí estamos viviendo un poco o bastante esa situación, y es lo que señala Guterres. Dice, mire, estamos todos caminando como zombies hacia la extinción. Y entonces esto que suena como dramático, que suena como la película Terminator 1, 2 y 3, no es ciencia ficción. Todos los indicadores de los organismos científicos, la Universidad de Cambridge, por ejemplo, tiene un departamento dedicado a el estudio del riesgo y la amenaza de extinción humana, y muchos estudiosos, organismos, think tanks, etcétera, están planteando hace tiempo ya, entre otros nosotros mismos, el Millennium Project, al que yo pertenezco, estamos planteando el riesgo de extinción humana por varias causas, ¿no? Hay por lo menos 10 causas identificadas que podrían conducir a una extinción de la humanidad. No estamos hablando que eso va a ocurrir mañana, ni siquiera en 10 años o en 20, pero tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que pensar en las nuevas generaciones en las que nos sucede. Hay un compromiso que está llamando Guterres también, un compromiso transgeneracional. Es decir, no podemos ser nosotros inconscientes de estar haciendo las cosas a sabiendas de que en un futuro 30, 40, 50 años se puede producir este colapso de la humanidad. Pero 30, 40, 50 años es mañana. Lugar, todas sus consecuencias. Pero no solo eso. Estamos viendo ahora, por ejemplo, la locura de la guerra de Rusia a Ucrania, la invasión, y los riesgos nucleares que se están generando. No solo de que se produzca una guerra nuclear y que lancen una bomba atómica, sino que los riesgos que están generando con las centrales nucleares, que son fuente de energía y que puede ser una fuente de energía segura, como de hecho la Unión Europea lo considera, siempre y cuando no se produzcan estas situaciones. Entonces, esta asamblea es una asamblea, yo diría, muy de punto de quiebre, y es lo que Guterres está diciendo. Mire, aquí o adoptamos una agenda común y un pacto que él pide que los líderes de todo el mundo firmen, pero se comprometan además en un pacto global por el futuro de la humanidad. Si eso no ocurre, si no cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos y sus 169 metas, y si no miramos el horizonte más allá, estamos... Hola, Héctor. Ahí sí se cortó. Héctor. Un colapso global. Entonces, esta asamblea es una asamblea a la cual, bueno, va a concurrir el presidente Fernández, donde va a concurrir Boric, líderes latinoamericanos y todos los líderes mundiales a partir del día 20 de este mes, en que van a ir a hacer su presentación, su discurso ante la asamblea. ¿Y qué es lo que está pidiendo Guterres?
que cada uno de los líderes que hable ante la Asamblea se comprometa con una agenda común y con un pacto global por el futuro. Eso está evidente. Ahora, hay un precedente que ocurrió hace muy poquitito, que es la Convención para el Desarme Nuclear, que lo presidió un argentino, el diplomático Gustavo Schlawiner, y bueno, no pudieron con Rusia en este caso, y la falta de diálogo entre los países y entre las potencias imposibilitó una reafirmación de un nuevo compromiso de no proliferación de las armas nucleares. Efectivamente, ese fue un retroceso muy grande en el contexto de la guerra de Ucrania, y además es vamos a decir, una advertencia también claro. de por dónde van las cosas, claro. ¿no? Porque efectivamente si no estamos dispuestos a comprometernos, fíjense que, por ejemplo, la Unión Europea está buscando una fórmula de acuerdo con Irán en el tema nuclear, porque Irán es un potencial, genera un riesgo potencial. Está buscando una fórmula de acuerdo con Irán para anular la hipótesis de un problema nuclear. Sin embargo, con Rusia no es posible, porque ahí tenemos el otro tema. Tenemos el tema, y mira que esto va muy conectado con lo que ha sucedido en estos días, que es la muerte de Mikhail Gorbachev, quien desmanteló justamente la Unión Soviética para generar un mundo de paz, un entendimiento en Europa. Él hablaba, ¿te acuerdas?, de la Casa Común Europea. Él entendía que Rusia y los países antiguos satélites de Rusia y de la Unión Soviética deberían integrarse, como de hecho muchos de ellos se han integrado a la Unión Europea, pero para generar un mundo en paz. Y vemos como ahora ese legado de Gorbachev, que era un legado de paz, ha sido dinamitado por Putin, que nunca ha considerado que esa haya sido una buena solución geopolítica, sino más bien considera que es un desastre geopolítico, y lo que está queriendo hacer es volver a crear no solo la Gran Rusia, sino crear otra Unión Soviética y tratar de satelizar a los países antiguos miembros de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Claro. Entonces, queda clarísimo. Estamos en ese escenario. Claro. Y el secretario general de las Naciones Unidas hace ya... Qué difícil se me hace. Por ejemplo, se encuentra... te oigo. Se encuentra con que en la conferencia de desarme no puede llegar a un acuerdo. Sí. En esta materia tan dramática. ¿Qué es lo que queda? Claro. ¿Cuál es el camino? Pues en verdad, porque si te estrellas con un Putin, y no solo Putin, otro más también, te estrellas con un Putin que está enloquecido con esta idea de volver a reconstituir esa Unión Soviética que se mandó parte de Gorbachev y todo el escenario, porque no es que Gorbachev ha tenido tampoco, en un momento se despertó en la mañana y dijo, bueno, hay que terminar con esto y vamos a hacer lo otro. Había un proceso también muy largo de deterioro de la propia Unión Soviética desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico. Entonces, bueno, pero en fin, ¿hacia dónde apuntar, verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo respaldar? Claro, ¿cómo respaldar al secretario de las Naciones Unidas? Por de pronto, todos los presidentes del mundo democrático y los presidentes sensatos deberían ir ahí a la ONU a darle su respaldo, en primer lugar, a la agenda común que él ha planteado. Segundo, creo que la opinión pública tiene mucho que ver. Y ahí los medios de comunicación, los programas como el tuyo, Herminia,
que puede ser, uno a veces piensa, yo mismo pienso a veces con todo esto que yo hablo, que escribo y tal, y digo, pero al final, ¿qué influencia puede tener? Es un grano de arena, pero uno tiene la obligación de hacerlo, y creo que la opinión pública y los medios de comunicación son fundamentales en esto. Hay que movilizar a la comunidad, a la gente. Así es. Para que se entienda, incluso dentro de aquellos países como Rusia, donde está muy acallada la opinión pública, no se sabe mucho lo que está pasando ahí, pero lo que sí se sabe es que hay movimientos internos también de ciudadanos rusos que están en contra de todo este proceso. Héctor, muchísimas gracias como siempre, un placer conversar contigo, y bueno, veremos qué pasa después de esta 77, creo que es, la Asamblea de la Unión de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Héctor desapareció del aire. Bueno, veníamos teniendo alguna complicación en la comunicación, pero igual la sostuve porque es muy importante. Fíjense cómo se mezcla o cómo se emparenta, es el término de una cosa con otra. La semana pasada veíamos, terminó a la madrugada del viernes o del sábado, la convención del desarme. Por falta de diálogo, porque antes, aún en la peor de las épocas de la URSS, antes de Gorbachov y demás, desde la Primera Guerra Mundial para acá, la Guerra Fría, ¿no? Claro, la guerra, siempre vasos comunicantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando salvando todas las distancias, cuando vos decís, bueno, un gobierno con sus empleados, como pasó acá en Santa Fe, o gremios de la acción privada y sus dirigentes, en paritaria, bueno, siempre hay algún, si no lo hay, estamos al horno mal. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Que no lo hay, no hay forma de que converse Estados Unidos y Rusia. Es que es muy difícil, me parece a mí, que se llegue a conversar cuando hay un conflicto que se está desarrollando. Pero es que siempre lo hubo, en Marcos. El territorio, no, porque siempre, se están bombardeando. Pero siempre lo hubo, en las guerras, siempre lo hubo. El problema que señalan los entendidos es que en otros momentos, en el peor de los momentos, cuando se estaban matando, había comunicación. Hoy no. Y eso es lo peor que puede pasar. Que no lo haya. Bueno, vamos al pago chico y estamos igual, así que podemos bajar a tierra. Tierra nuestra.